española, causando 21 millones de muertos. En 1957 la gripe asiática causando entre 1 o 4 millones de muertos. Y en 1968 la gripe de Hong Kong causando igual con el H3N2 1.4 millones de muertos. Y yo estoy acá, 2009, ¿no? 2009. La pandemia del 2009 que llegó a Bolivia, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. ¿O sí? No se acuerdan. H1N1 y causó más o menos 18.449 muertes. No, ¿cuál creen que es la teoría para que no haya habido las muertes como antes? La vacuna. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y por qué murieron más personas? Pero en la gripe española en 1918 murieron 21 millones de personas. Y la mayor parte de esas personas eran personas de la tercera edad y niños. Ahí va. ¿Qué pasó en la pandemia del COVID? Aprendimos a distanciarnos, aprendimos a lavarnos la mano, aprendimos a colocarnos barbijos. Yo he logrado que el 100% de ustedes vaya a práctica comunitaria. 100%. El año pasado me aparecía sin barbijo, con el cabello así. ¿Quién eres vos? Soy su estudiante, doctor. Y vas a hablar con el paciente y ¿la crees que te va a creer que es médico? No sé. A los chicos que les llamo la atención, no es que sea yo malo. Yo también andaba seguramente con mi cabello parado. Lo creo porque también he sido estudiante. Pero nadie me dijo nada. Nadie. Tal vez alguien me ha dicho, Iván, está todo despatarrado, anda, peinate. Hubiera sido mejor. Yo aprendí eso en la residencia. Pero a carajazo, ¿no? No es con cariño, a carajazo. Lunes de corbata y si no estás de corbata, te corbata. Por eso yo los voy formando para que todos logren hacer un posgrado o una residencia y en el mejor de los casos, en algunos hacer una subespecialidad. Es lo que necesita Bolivia. ¿Saben que no hay hemodinamistas? Y que los hemodinamistas cobran $7,000 por procedimiento. No hay hemodinamistas. Para ser hemodinamista primero hay que ser cardiólogo. Y después de ser cardiólogo va a ser hemodinámico. No hay. Entonces, si ustedes hacen hemodinamia, ese cardiólogo va a ganar 3.500. Y si otro hace la mitad de eso. Entonces los animo que continúen su carrera. Se estimó una reducción de la incidencia de gripe del 70.8% y del 67.4% para la gripe H1N1 y B respectivamente en las primeras 10 semanas tras la implementación de intervenciones no farmacológicas. O sea, realmente el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos funciona. Esto está recomprobado. Distanciamiento, lavado de manos, uso del barbijo, sí o sí funciona.
Entonces hay que aplicarlo, ¿no? ¿Estás bien? Porque si no aplicas estas medidas, no hay lavado de manos, pues hay un problema. Hay una clínica en Argentina, se llama la clínica Italia, hospital italiano, pero es una clínica. Ahí yo me di cuenta que yo me lavo las manos normalmente cuando hago algún procedimiento todo, pero no me di cuenta que había una cámara en el lugar donde uno se lava la mano, así, mirando para abajo y mirando a quién se lava. Y no sabía que había una enfermera centinela de lavado de manos. Había. O sea que ella miraba la cámara y en estadística se debe llevar eso, llevar otra cosa. Se ve la oportunidad de lavados de manos. ¿Cuál es tu incidencia de oportunidad de lavado de manos? ¿Cuánto lo hiciste? Y yo era el más bajo de todos. El lavado de manos era el último en la lista, incluso los recién estaba más que yo. Yo estaba haciendo una rotación para especializarme en otra cosa, pero de todos el más bajo era yo. Y me di cuenta que era una cultura la base de la manos. Desde que un día me mostraron en diapositiva que yo era el último, tengo que subir y empecé a lavarme la mano. Y ellos controlan para que todo su personal sí o sí se lave la mano. Y en Ateneos sacan los trapitos al sol y muestran, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto. También se controla si un paciente presenta una arritmia cardíaca, ¿cuánto tiempo tardó el médico en indicar qué va a hacer? ¿Y cuánto tiempo tardó la enfermera en aplicar el tratamiento? Si un paciente en la clínica aprieta un botón rojo de asistencia, ¿cuánto tiempo tardó la enfermera en llegar a la asistencia? ¿Y cuánto tiempo después de que la enfermera comunicó al médico, cuánto tiempo el médico tardó en llegar a asistir al paciente? En sala. Y esos son estándares de calidad. Y eso es lo que debemos aprender. Eso se llama calidad de atención. Calidad de atención. Y cuando veo que hay médicos que ni le miran la cara a los pacientes, realmente no los entiendo. Cabe destacar que el COVID y la infección de la influenza son prácticamente indistinguibles, ya lo hablamos, según la presentación clínica y el histograma. No hay forma de decir cuál es COVID, cuál es influenza. Y muchos neumólogos le van a decir, la coriza es clara, la clínica es sublime. Y no lo es, porque los estudios lo dicen así. Los estudios mencionan que puede ser sensible, pero no es específico. Y lo que nosotros como médicos objetivamente debemos buscar es lo específico. También lo sensible, pero más lo específico. De hecho, en cuestión de hospitalización, la duración de hospitalización para COVID es de 14 días y 6.5 días para influenza, 6.7 días para influenza B y el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados es de 6.5 para el COVID, 6 para la influenza A y 3 para la influenza B. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente para la influenza el 6% y la duración de los días de influenza en relación al porcentaje de influenza en mortalidad es similar. O sea que si un paciente por influenza se interna, ese paciente tiene el mismo riesgo de morir que un paciente con COVID. Y normalmente no llegan. Los pacientes con influenza
normalmente son ambulatorios, se manejan de forma ambulatoria. La plasticidad de sus genomas, que permite reaccionar a la inmunidad prevalente de la comunidad, es una de las causas por las cuales cambia cada vez y muta el virus. La segmentación de proteínas de superficie de los genomas que intercambian los genes y sus abundantes reservorios en mamíferos y aves. Porque hace rato decían, ¿por qué hay influenza cada vez es menos agresivo y puede ser que vuelva y sea más agresivo? Y lo que decía la compañera es que ha tenido un cambio genético. Y está descrito y está evidenciado que el cambio genético se debe a sus reservorios. ¿Cuáles son esos reservorios? Los mamíferos y animales. Y las aves, ¿no? Entonces hay un compromiso del reservorio, hay un compromiso en sus genes para que muten estos virus y puedan aparecer y puedan provocar pandemias, brotes. Y aquí están las fechas de lo que ocurrió. De 1918 a 1919, H1N1 provocó una pandemia grave, millones de personas muertas. En 1957, el H2N2 también provocó una pandemia grave. Y en 2009-2010 también ocurrió lo mismo. Yo estaba haciendo, creo, mi internado. Estaba terminando mi internado. No sé si alguien le contó. Pero la tele decía, llegó saliste a Bolivia, como en el COVID, ¿no? La primera paciente. Yo estaba rotando la maternidad y cuando me resfrié así como nunca y fui al doctor Lorena, que era el jefe de docencia de la maternidad, me manda a hacer el hisopado al San Juan con la doctora Gross del San Juan. Me perforaron ahí la nariz y después de emergencia avisaron que era positivo. ¿Se imaginan uno con influenza en la maternidad, con mujeres embarazadas, con mujeres en parto, con niños neonatos y el interno enfermo tocando el presente? El jefe de docencia me dijo, no te quiero ver nunca, me dijo. Me dieron baja. O sea que de los 12 meses de internado solamente hice 11. Porque yo feliz, ¿no? Porque creo que la influenza me llegó hasta que me vieron mal, y al día siguiente ya estaba mejor. Entonces ese mes, porque tenía ese distanciamiento, pues la pasé en mi casa, paseando. Y al siguiente mes recién volví. Y justo me volvió a tocar parto para aprender a aprender parto. Entonces salí aprendiendo parto. Y egresé. Pero pasé la influenza y también COVID. Las cepas como el 2009 del H1N1 tenían genes de origen aviar, porcino y humano. Algunas cepas aviares, en particular las cepas HS, son muy patógenas en humanos, como fue la cepa de 1918. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2009 sí hubo bastante pacientes con influenza, pero estas medidas que aprendimos de aislamiento, de distancia de la vacuna, lograron parar la mortalidad. De hecho, en mis primeros años de residencia, yo tuve pacientes con influenza en la terapia intensiva y el manejo fue similar a COVID. ¿Y se acuerdan que en COVID dijimos que el tratamiento era dexametasona, corticoide? A diferencia del COVID, en influenza no se usa corticoide, está contraindicado. Eso lo supimos después, pero a todos los pacientes les ponemos corticoide. Como dice la medicina, es tranquilo.
masculina. Grupos de riesgo que deben ser prioritarios para la inmunización y el tratamiento. Grupos de riesgo: niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 50, personas con enfermedades pulmonares crónicas, incluido asma, hipertensión arterial, enfermedades hepáticas, neurológicas, hematológicas, metabólicas, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas que planean embarazarse, niños, residentes de asilos, nativos norteamericanos y personas con obesidad mórbida. Y el personal de salud. ¿No? De hecho, cuando aparecieron los casos de influenza, a la primera que vacunaron fue el personal de salud. ¿Por qué? En contacto con personas con riesgo, personal médico, instituciones de atención intrahospitalaria, ambulatorias, trabajadores en respuestas médicas, empleados de asilos, ¿no? En la época de la pandemia se murió todos los médicos mayores. Debe ser que han muerto por lo menos el 10% de todos los médicos mayores. Aunque le pone la doctora Carlos Velasco en la foto del colegio médico que se hubiera muerto en la pandemia, no murió por COVID. Pero no sé por qué le pusieron la foto. Y enfermeras murieron un montón igual. De hecho, una enfermera que era de nuestro servicio tenía púrpura trombocitopénica. Y cuando enfermó del COVID empañó todo blanco el pulmón y no pudimos hacer nada por él. Y otra de las cosas era que como era una enfermedad tan grave el COVID, lo mismo de la influenza, se lo maneja en prono a los pacientes, boca abajo. Y tener boca abajo un paciente es no verlo directamente, porque están en prono, para que pueda drenar todas las secreciones del pulmón y salir por el tubo. Y cuando el personal no es muy entrenado, cuando no va a práctica, cuando no lo ha visto, ¿no? Cuando le digo, a ver, tomale la presión, y buscan para tomarle la presión, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cuál es la saturación? Y no saben. No entrenan, pues que la enfermera se salió su tubo y nadie se dio cuenta. Se murió cuando le vieron por qué no hay signo vital y el que estaba muerta ya, se había salido su tubo. Entonces, eso es falta de entrenamiento. La clave para un cirujano opere bien, ¿cuál es? Tiene que tener mano el cirujano. Mano. Parar en quirófano. Ver las catástrofes que pasan ahí. Si no logran ver la cantidad de problemas que pueden haber, no va a ser buen cirujano. Es más, yo digo que tiene que ver los errores que pasan en el quirófano. Porque si no lo ven, no van a saber cómo prevenir eso que les va a pasar. Ustedes saben que yo estoy en una unidad pequeña, porque en realidad la terapia tiene 46 camas, y a mí me quieren llevar a donde están las 20 camas, es grande con todos los residentes, pero no me siento libre ahí, así que siempre voy a poder volver ahí, porque ahí me formé también. Así que prefiero estar donde yo estoy. Pero donde yo estoy no hay muchas condiciones. De hecho, el día martes hubo un paro cardíaco y no encontraron la pala del laringo
para hacer RCP no se hace sobre nada, hay una tabla espinal, aumenta tu posibilidad de éxito en la reanimación en un 10%. O sea, si el paciente se para y no le pones la tabla, va a estar masajeando el colchón más. El paciente se va a entrar con el colchón. Lo primero que tienen que enseñar con un paro cardíaco, obviamente los cardiólogos son los que enseñan paro cardíaco, pero ellos nunca atendieron un paro, es poner la tabla para lograr hacer que la compresión sea exitosa. No había la tabla, no había el laringo. Y cuando quisieron poner adrenalina, había que dar una ampolla de adrenalina en el carro de paro. El carro de paro es sagrado. Seguramente en cirugía van a llevar el carro de paro, en emergencia, no sé. El carro de paro es sagrado, tiene que ver todo ahí. El paciente se murió y no merecía morir. Ya cuando un paciente tiene cáncer, como el que vimos, el de cáncer de boca, ¿con quién vimos? Cuando un paciente tiene cáncer de boca con metástasis ósea y demás, que ya el hueso está colgando acá, ¿qué lo hace? Pero si es un hombre joven que puede todavía vivir, pues hay que hacer todo lo posible. Pero pasan, y es por falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento del personal de enfermería, falta de entrenamiento del personal médico. Bueno, siempre hemos hablado de que los síntomas más frecuentes. No vamos a hablar de todos los síntomas. Pero el principal es la coriza. Coriza es sinónimo de rinorrea, ¿no? O sea, rinorrea, primer lugar. Segundo lugar, fiebre. Tercer lugar, tos. Yo tenía cefalea. Ay, raro. Irritabilidad, anorexia, amigdalitis, vómitos, otitis, diarrea, disfonía, desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, yo tomaría como primero coriza, fiebre, tos, faringitis, tal vez irritabilidad. Obviamente, seguramente este estudio fue hecho en niños pediátricos, por eso está irritabilidad, por eso está CRUB también. Irritabilidad acá, bueno. En niños, por eso está CRUB. Entonces, desde lo más frecuente hasta lo menos frecuente. Entonces, hay pruebas para hacer de laboratorio. Y esto nos enseña que la prueba de antígeno, la prueba que todos hacen, la prueba que todos piden, en el estudio dice sensibilidad baja a moderada en un 40% y 80% y alta especificidad. O sea, tiene poca sensibilidad, pero tiene especificidad alta. Y los PCRs que detectan el ARN del virus tienen una sensibilidad del 95% y más y una especificidad mayor al 99%. En conclusión, el PCR es el indicado a solicitar. ¿En qué caso? En casos donde tu paciente ha perdido el confort y se vino al hospital porque pidió que lo atienda un médico porque ya no aguanta. Entonces ahí ya tienes tú que pedir un PCR. Ahora existen, como habíamos hablado alguna vez, los paneles respiratorios, que no solamente te hacen influenza, COVID, y de la influenza hacen el A, B, C también, hacen coronavirus, hacen haemófilos, hacen bacterias atípicas y hacen bacterias típicas. Por eso se llaman paneles respiratorios, feed and write. Y eso sale en 4 horas.
hisopean, meten el hisopo y lo llevan al laboratorio y en 4 horas te dicen si está presente algún virus o no. La inmunofluorescencia y los cultivos de virales, pues en Bolivia no hacemos. ¿Hay? Sí, nos enseñan, sí, pero no se hace. Lo que se hace es antígeno y PCR. Y del PCR quiero que se lleven el panel respiratorio. Es algo nuevo que ojalá todos ya lo podamos tener en todos los hospitales, que podamos hacer detección temprana para hacer un tratamiento oportuno rápido. ¿Por qué es importante hacer la detección temprana? Porque el tratamiento, si lo inicias antes de las 48 horas, el efecto es 60% mejor a no hacerlo dentro de las 48 horas. De hecho, si pasan los primeros 5 días y no has hecho tratamiento, prácticamente es como regalarle una pastilla de azúcar al paciente y no va a mejorar en nada. Entonces, tu primera consulta con tu paciente con un problema respiratorio, tú debes decidir qué es. Y si tiene síntomas de influenza, apegarlo al COVID y pedir un estudio. Si en Bolivia no tenemos paneles respiratorios, pues pidamos antígenos. Y tal vez eso nos puede dar un resultado rápido que podamos iniciar oseltamivir lo más pronto posible para tener un tratamiento oportuno. Ahí está la técnica, dice, inclina al paciente 70 grados por detrás, insertar el hisopo hasta la pared posterior, ponerlo en un tubo de ensayo estéril y hacer el transporte al laboratorio. No sé si ustedes han hecho esto. Antes nos llevaban a nosotros a hacer eso. No. Van a ir al colegio tanto y hacer todo, por favor. Sí. Van a tener cuidado, si no, porque recuerden que esta parte es sensible, es muy delicada. Ha habido accidentes también, hay sangrados, hay gente que tiene pólipos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Han habido muchos accidentes. Y si no lo hacen, mejor. No, yo quiero hacer todo. ¿No? Entonces, el oseltamivir, la dosis es 75 miligramos en todos los casos. O sea, lo primero que tienes que hacer es darle oseltamivir. Vale 400 bolivianos. No sé si hay en el seguro. Pero en pacientes con aclaramiento de creatinina normal, o sea que tienen un aclaramiento por encima del 50%, 75 miligramos cada 12 horas es la dosis correcta. Procura que no solamente anotes la indicación, procura que el paciente reciba el tratamiento. Una cosa es indicar y otra cosa es verificar si se hizo o no. Porque yo cuando me dicen, doctor, tenemos una valoración en el sexto piso, vamos. Y voy, primero que el médico indicó, solicito el cultivo, solicito detección local, solicito puro cultivo, solicito radiografía de todas, solicito una consulta con página. Pero nada se hace. Entonces, ¿dónde se va a ver que vos eres un médico realmente de calidad? En los días que se puede realizar. ¿Qué no sé? Y la primera dice, no tenía idea de por qué no están dejando de no había ayudado, y si tiene residente, o ustedes son los residentes, ustedes tienen que justificar por qué no se realizó. Si no lo hacen, baja la calidad. Imagínense que para tu mamá que está con una infección urinaria, con fiebre, que está haciendo periodismo y necesita un dispositivo que carga dosis. No maneja el
sensibilidad. Lo verifica lo sentido, pero también verifica si se envió la muestra. ¿No la muestra? No. También. Quiero ver que envíe esa muestra. ¿Se tomó la gasometría? No se tomó. ¿Por qué? Tiene que tomarse. Muchos estudios, vean cómo es. Valoración por neurología. ¿Por qué no se hizo la valoración del paciente? ¿Por qué no hicieron la valoración? Nadie sabe. No les interesa. Ni al médico de cabecera de ese paciente. No se hizo la valoración. Bueno, yo ya la pedí. Ya la pedí. Pero ¿por qué no hicieron? Entonces tienen que hacerlo. Sí o sí tienen que hacerse la valoración. Complicaciones. Entonces tenemos complicaciones a nivel superior como otitis, parotiditis, sinusitis, laringotraqueobronquitis, que es el croup en niños. Los adultos no tenemos croup. Es como decir, el paciente tiene aleteo nasal, es grande aquí, parece ala. Cardíaco, infarto agudo de miocardio, miocarditis, pericarditis. Yo he visto miocarditis por influenza. Es horrible, es como si tuviera insuficiencia cardíaca. Se diagnostica por resonancia magnética. Gastrointestinal, hepatitis, sí he visto también. Pancreatitis también lo he visto. Dolor abdominal agudo. Esto lo he visto harto. Músculo esquelético, miositis, rhabdomiólisis y síndrome compartimental, no lo he visto, pero esos dos primeros sí. Lesión renal aguda, como todo proceso séptico viral en este caso, provoca lesión renal y también pulmonar, ¿no? Neurológico, encefalopatía, encefalomalacia, convulsiones, accidente cerebrovascular, por los hartos. Síndrome Guillain-Barré. Le echaban la culpa a la vacuna, ¿no? La prensa, ¿no? Le echaban la culpa a la vacuna. Y decían que todos los que tienen alergia al huevo no se vacunen. Eso no está demostrado. No sé que los neumólogos van a echar tierra, pero no está demostrado que el que tenga alergia al huevo no se puede vacunar. No está demostrado que el Guillain-Barré, la vacuna de la influenza sea causante del Guillain-Barré, como igual a la vacuna Johnson & Johnson del COVID le echaron la culpa que provocaba ese síndrome de Guillain-Barré. Coinfecciones, neumonía asociada al ventilador, traqueitis, meningitis y otros como exacerbación de enfermedades crónicas. O sea, que hacia un EPOC le da influenza, horrible, complicado. Pregunta: ¿existe indicación de tratamiento antiviral sin diagnóstico microbiológico en adultos? La respuesta: los adultos que cumplan los criterios para el tratamiento ambulatorio de la infección para el virus de influenza deben iniciar tratamiento antiviral lo antes posible cuando sean evaluados durante el periodo de epidemia anual de influenza, siempre que no se disponga diagnóstico microbiológico para confirmar o excluir la infección en menos de 6 horas. ¿Hay que hacer tratamiento? ¿No? ¿O sea, van a esperar que aparezca así la influenza? Hay que hacerlo. Ya pasamos la época de invierno, ¿no? La época de influenza, donde aparecen los brotes. Pues estamos en una época de brotes de influenza y tenemos clínica, pero no contamos con el diagnóstico microbiológico, hay que hacer tratamiento. Pocas reacciones adversas de los antivirales. Además de los antivirales, ¿qué otras medidas terapéuticas se deben ofrecer a un paciente adulto con infección por el virus de la influenza? Tratamiento sintomático. ¿Qué le damos? Escucho ofertas. Pero no hagan propaganda para laboratorios. ¿Qué le damos?
Bueno, primero, siempre vamos a aliviar la inflamación. ¿El mejor antiinflamatorio cuál es? Bueno. ¿COX-1 o COX-2? COX-2. COX-2. ¿COX-2? Es específico. Ya sabes. Hemos dicho que en la influenza no vamos a dar corticoides. Pero el ketorolaco es analgésico. Ibuprofeno, porque inhibe la COX-2. Están llevando fármacos. Dager. Ya. Ibuprofeno. El mejor antiinflamatorio de la línea de COX-1 es el que tiene mayor poder antiinflamatorio, es el ibuprofeno, el naxopreno, ¿ya? ¿Cuál es más barato? Siempre, Sí. el ibuprofeno. No estoy haciendo propaganda, pero el Actron parece que de verdad tiene la molécula, ¿ya? Parece. No estoy haciendo propaganda, no, Vago no me da ni un peso. Paracetamol. En caso de fiebre, la dosis del paracetamol es 1 gramo cada 8 horas, no pasar los 4 gramos. ¿Por qué? Provoca lesión hepática. Podemos dar medicamentos antitusígenos, pero en adultos y de la tercera edad igual. Uno de los más usados es codeína, porque las personas adultas, cuando tienen mucha tos, se lesionan los músculos respiratorios, los intercostales, el diafragma, y después de pasar mucho tiempo con tos, ya quedan con mucho dolor, y es más, ya no quieren hacer inspiraciones profundas. Entonces denle confort. ¿Ya? Aquí está, ¿eh? Miel con dextrometorfano, ¿no? El tratamiento con antibióticos no está indicado a menos que se sospeche de una sobreinfección. Y aquí otra vez me voy a lanzar con los neumolos. Los neumolos indican obviamente el antiinflamatorio, un macrólido, porque ¿se acuerdan que le dije que las neumonías atípicas y las neumonías virales casi se parecen? Entonces los neumólogos dicen, bueno, puede ser una típica y puede ser viral. ¿Y qué hago? Le doy para la típica un macrólido como la... ¿Cuáles son los macrólidos? Entonces, siempre le dan un macrólido y le dan el oseltamivir. Y yo llego y le pongo esa citromicina, ese claritromicina. Siempre van, porque piensan que está con una neumonía típica. Porque en la radiografía hace patrón del lustrado, la viral también, y hasta que tenga el diagnóstico le ponen los dos. ¿Ya? Les he pedido en alguna guía que diga eso, no me han dicho, pero sí lo hacen bastante. No estoy diciendo que lo hagan, pero tal vez cuando pasen el próximo año en neumología, les van a enseñar así. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar la evidencia. Porque, a ver, darle un macrólido a un paciente cardíaco, ¿qué causa? Pregúntale a la doctora. Además de antivirales, ¿qué otras medidas terapéuticas hacemos? No se deben añadir corticosteroides al tratamiento de la gripe. Puede adicionarse, miren, macrólidos o naxopreno al oseltamivir. Podría ser beneficioso en pacientes con neumonía simultánea e infección por virus de la influenza. O sea, habría que ver si